Bueno, vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche y como ustedes pueden ver en pantalla, el título que tenemos para ahora es La profecía de Daniel, capítulo 2. Y tal vez una de las cosas importantes y que hay que considerar y que, digámosle así, que tiene que ver un poco con el porqué de esta temática. Acuérdese de que lo hacemos más que todo pensando no que sea una predicación, sino que sea más un mensaje orientado en líderes, ¿no? Que es muchas veces quienes andamos buscando algo más, pues, quienes andamos buscando porque tal vez a veces escuchar una predicación, y no digo que una predicación sea mala, no, sino que simplemente a veces, digamos, escuchamos un punto de vista que a nivel devocional puede ser bueno, pero también, quieras o no, necesitamos estar en esa actualización constante, ¿no? Así que ahorita el tema que tenemos para esta noche es, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, es precisamente la profecía de Daniel capítulo 2. Y una de las cosas que vamos a comenzar a ver ya para efecto de que podamos entrar en materia, tiene que ver con lo siguiente. Primeramente, con la cuestión de que quién es Daniel. Fíjese que el nombre de Daniel tiene un significado bien interesante, porque Daniel lo que significa es Dios es mi juez. Ese es el significado del nombre de Daniel. Dios es mi juez. Así que si usted conoce algún Daniel o le piden algún nombre de varón, ahí ya tiene un nombre interesante para poder poner, ¿verdad? Porque eso es precisamente lo que significa. Luego también otra de las cosas que es bien interesante tiene que ver con la ubicación o en qué momento se da la profecía de Daniel. Hermano Giovanni, si nos lee por favor esa cita de Daniel 1, 1 y 2, la que está ahorita en pantalla, o si usted la quiere leer de su Biblia directamente. Amén, amén. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Correcto. Ahí es donde las escrituras pues nos ubican en qué momento se da el incidente este de la profecía de Daniel. Y fíjese que esto es bien interesante por lo siguiente, porque resulta de que más que todos los críticos suponen de que el libro de Daniel fue escrito en el año aproximadamente en el año 165 antes de Cristo. Entonces, ¿cuál es la idea de por qué lo quieren poner en esa fecha? Porque al ponerlo en esa fecha, entonces todo lo que escribe no es profecía, ¿verdad? Pero si la fecha de escritura es como nosotros sostenemos y digámosle así, toda la evidencia histórica que hay al respecto, si la fecha del ministerio de Daniel está entre el año 605 y el 536 antes de Cristo, entonces lo que él ha escrito es profecía, ¿verdad? Entonces es importante en aspecto saber y probablemente se va a encontrar algún libro por ahí de que trata de restarle validez a las profecías de Daniel diciendo que fueron escritas en el año 65. Pero como le repito, pues esa es una opinión de la crítica, no es algo ni que está sustentado ni por la evidencia histórica, ni por toda, digamos, ni todo el cuerpo de evidencia que existe está a favor de que la fecha de Daniel haya sido entre el 605 y el 536 antes de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esa es la fecha de Daniel, entonces quiere decir de que todo lo que él ha mencionado ahí es profecía. Y esa es una de las cosas que nosotros vamos a pasar a ver ahorita. Veamos, por ejemplo, hermano Heriberto, si nos lee Daniel 1:3. Daniel 1:3, que es la cita que está en pantalla. Ahorita, Hola. ahorita, Ok. ahorita. Sí. En el año No, no, tercero no, del reino de... la de abajo, Daniel 1:3. Ok. Y dijo el rey a Aspenaz, jefes de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel el linaje del real de los príncipes. Correcto. Entonces, una de las cosas que también es bien interesante respecto de Daniel es el hecho de que él era de linaje real. Tal vez no necesariamente heredero al trono, pero sí era una persona que estaba en una posición, digámosle así, que vivía ¿cómo se le podría llamar a eso? Que pertenecía a una familia, pues de que, digámosle así, económicamente o políticamente estaba bien ubicada, pues.
Entonces, esto nos da una idea precisamente del tipo de personaje con el que nosotros nos vamos a topar. Lo interesante es de que él era de linaje real, se lo llevan cautivo a Babilonia, ¿y qué es lo que sucede? Allá va a servir precisamente en lo mismo. Y vamos a ver precisamente de que una de las cosas, bueno, en el libro de Daniel se ve, por ejemplo, de que su ministerio se dio prácticamente sirviendo a la nobleza, ¿va? Esa es una situación bien importante. Luego también otro asunto que vale la pena y que nosotros podamos tener en cuenta es lo siguiente, es la época del ministerio. Fíjese que en este diagrama que usted está viendo ahorita, usted nota lo siguiente, creo que puede ver un puntito rojo donde estoy moviendo abajo que dice Daniel. Entonces ahí usted ubica el ministerio de Daniel entre el 605 y el 536. Estamos hablando de la ubicación de su ministerio. Es posible que Daniel, según dicen algunos comentaristas, haya nacido en el 620, o sea que andaba más o menos cuando se lo llevan a Babilonia, andaba más o menos como en unos 15 años, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, pero vea usted de que en ese aspecto el ministerio de Daniel fue un ministerio bastante largo. Qué profetas estaban en la misma época? En la misma época estaba también el profeta Jeremías, acá usted lo puede ver, aquí donde estoy moviendo el puntero. También estaba el profeta Habacuc, acá donde estoy moviendo. Estaba el profeta Joel, el profeta Ezequiel, y también en su época pues fue escrito el libro de Lamentaciones por el profeta Jeremías. Entonces, más o menos, digamos, esos eran los profetas contemporáneos en la época de Daniel. Y es ahí precisamente donde está en este diagrama, usted puede ver ese hecho. Recuerde pues que yo ahorita voy explicando, pero si usted en algún momento tiene alguna duda o algún comentario que quiera hacerlo, pues siéntase en la completa libertad de poderlo hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Decimos la época del ministerio de Daniel. Luego también el siguiente punto que vamos a ver siempre relacionado con esto, tiene que ver con lo siguiente. Es el hecho de que precisamente el capítulo 2, perdón, el capítulo 2, que es el que tiene el tema que vamos a tratar, habla acerca de que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Hermano Mario, si nos lee por favor Daniel 2:1. Daniel Amén, 2:1. pastor. Amén. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Correcto. Vea de que en este aspecto dice de que quien tuvo el sueño fue Nabucodonosor. Y fíjese que hay un asunto que llama la atención en esto. Es el hecho, es el hecho que quien tuvo el sueño fue Nabucodonosor y no Daniel, ¿verdad? Porque usted ve en el libro de Génesis, por ejemplo, cuando se da el incidente este de que cuando Faraón tiene el sueño de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas, ¿quién es el que tiene el sueño? El Faraón, no José, ¿verdad? José, ¿qué es lo que hace? José lo que hace es interpretar el sueño, no es él el que tiene, no es el que tiene el sueño. En este caso se da una situación parecida, ¿no? De que quien tiene el sueño es el rey Nabucodonosor. Daniel, en este caso, en esta profecía en particular, no es el que tiene el sueño, sino que el Daniel lo que va a hacer ahorita es dar la interpretación precisamente del sueño que Nabucodonosor ha tenido, ¿verdad? Entonces, es bien curioso en ese aspecto cómo a veces Dios puede hablar inclusive aún a través de los inconversos, ¿no? Porque alguien podría decir, no, mire, pero es que el rey Nabucodonosor era un rey pagano. Sí, pero precisamente parte de el hecho de que una persona no sea creyente, no por eso quiere decir de que Dios la tiene totalmente abandonada, pues, porque hay una misericordia de Dios general en ese aspecto que aplica. Mire, por ejemplo, lo que dice Daniel 2:5, porque cuando le preguntan los sabios sobre qué era el significado del sueño, mire la posición que agarra el rey Nabucodonosor. Hermano Giovanni, si nos lee Daniel 2:5, por favor, el versículo que se cae. Daniel 2:5. Amén. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Correcto. Fíjese que aquí es cuando el rey Nabucodonosor le dicen, bueno, mira, ¿y qué soñaste? Pues fíjense que el sueño lo olvidé, ¿no? Y si no, y mire, el hombre todavía se pone violento, ¿va? Porque le dice, si no me dicen el sueño
Y su interpretación dice, seréis hechos pedazos, o sea que los iban a desmembrar en vida. ¿Va? Esa es una de las cosas tremendas. Los iban a desmembrar en vida, dice, y sus casas iban a ser convertidas en muladar. O sea, era como para decir, mira, tras que todavía se te olvida el sueño, te tenemos que decir el sueño y todavía te tenemos que decir la interpretación, pero ¿qué era lo que sucedía? Esa era la condición que Nabucodonosor había puesto. Hay quienes creen de que parte del asunto era de que como que a Nabucodonosor ya se lo habían engañado varias veces y estaba con aquello de que no, de tanta mentira que me han dicho, de tanta mentira que me han dicho que mejor se la voy a poner así. Como quiera que sea, esa fue la condición que él puso, ¿no? Ahora mire lo que se da cuando se trata de tratar de conocer el significado del sueño. Mire lo que ocurre, por ejemplo, en Daniel 2:9. Disculpe, ¿quién es el que tiene el nombre que dice Nokia G10? Nokia G10, para que nos pueda ayudar con la lectura. Hola, hola, hola. Bueno, si no vamos a cambiar. Hermano Roberto, si nos lee Daniel 2:9, por favor, la cita que está en pantalla. Buenas noches, pastor. Con todo gusto, bendiciones. Bueno, Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. correcto. Entonces, ¿cuál era la idea, por ejemplo, del rey de no decirles el sueño? Sino que, vaya, normalmente lo que hubiera ocurrido, usted ve en el libro de Génesis que cuando Faraón tiene el sueño, ¿qué hace José? Le dice, decime el sueño. El Faraón se lo dice, José se lo interpreta. Pero aquí la cosa está más difícil. Aquí la cosa está más difícil porque él viene y dice, mire, para asegurarnos de que ustedes no me van a mentir, no me tienen que dar solo la interpretación, sino que también me tienen que decir el sueño también. Ahora mire, fíjese que en Daniel 2:16 se da una situación, ¿no? Que dice que cuando le dijeron a Daniel, mira, fíjate que el rey ha dado esta orden y están empezando a matar a todos los sabios, porque como el rey ha puesto la condición y nadie sabe cómo hacer, entonces una de las cosas que Daniel hizo, y en el versículo 16 lo leemos, dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. O sea, quiere decir, mira, cálmate, déjame averiguar y si me das tiempito, creería yo que te puedo decir la respuesta. Fíjese que esto es bien interesante por lo siguiente, porque a veces usted se fija que hay mucha gente que en la actualidad tiene sueños y a veces, digámosle así, como que buscan una mala metodología para saber el significado de los sueños, porque a veces le preguntan a los amigos, o hay inclusive algunos ingratos que hasta buscan libros de sueño, ¿no? Para ver la interpretación del sueño. Y la verdad es que el método para saber el significado de un sueño no es ese, sino que es este que está aquí, mire, ¿ve? Veamos, hermano Milton, si nos lee esos dos versículos, por favor, los versículos 17 y 18 del capítulo 2. Amén, pastor. Dice, luego se fue Daniel a la casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azaría, sus compañeros, para que pidiesen misericordia al Dios de los cielos sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Verdad? Mire qué interesante la forma en la que se hace para tratar de conocer el significado de un sueño. Hay que pedirle a Dios en oración que muestre el significado. Porque a veces un sueño, también vea una cosa, no todo lo que nosotros soñamos significa que es un mensaje de Dios. Puede ser que en algunos casos sí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? En esas situaciones lo que hay que hacer, mire, si yo no sé qué es lo que puede significar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es pedirle a Dios en oración la respuesta. Y fíjese que es bien interesante que en los siguientes versículos, hermano Mario, si nos lo lee, por favor, el 19 y el 20. Amén, pastor. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Correcto. Entonces vea qué interesante lo que hace Daniel para saber el significado de un sueño. Pedirle a Dios en oración cuál puede ser el significado, ¿verdad? En ese aspecto, porque también a veces puede ser de que solamente va a ser un sueño porque tal vez tenemos una mala digestión, ¿va? Hay veces que sí Dios puede hablar, ¿no?
Hay veces que sí, Dios puede hablarnos. Nosotros, le voy a decir una cosa, yo no estoy negando, y este es un punto que es bien importante que lo entendamos, yo no estoy negando que Dios puede hablar a través de los sueños. Lo que digo que hay que tener cuidado es en la manera de interpretarlos, ¿verdad? Porque la manera de interpretarlos tiene que ver precisamente con pedirle a Dios en oración que dé la interpretación del sueño y téngalo por seguro de que Dios va a hacer exactamente eso, ¿verdad? Dios va a hacer exactamente eso. Entonces, mire la otra situación que se da al respecto, ya si entramos al asunto de la revelación del sueño. Por ejemplo, en el versículo 28 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer, en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu. Vea de que Daniel pudo interpretar el sueño a pesar de que no lo sabía, pero ¿por qué? Porque Dios, dice, es el que revela los misterios. Entonces, la manera, mire, cuando usted se tope con ese tipo de situaciones así, y le comento por lo siguiente, porque vaya, hay veces, por ejemplo, hay quienes tienen unos sueños, pero bien vívidos, por ejemplo, que se accidentan o que tienen algún familiar enfermo. Y el sueño es tan vívido que les entra aquello de decir, híjole, a saber si a la hora de las horas es eso lo que me va a pasar, ¿va? Cuando lo que se debe de hacer en ese aspecto es orar, orar. Y en algunos casos puede ser de que el sueño no sea una cuestión inevitable, pues, sino que el sueño simplemente es una motivación que Dios nos está dando para que nosotros podamos orar y que podamos evitar algo que podría efectivamente suceder, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, digámosle así, como que hay que aprender a manejar un poco mejor el significado de los sueños. Luego fíjese de que ya si comenzamos a ver los detalles del sueño, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, mire, ya si vemos los detalles del sueño. Hermana Ana de Maldonado, si nos lee por favor esos dos versículos, el 31 y el 32. Amén, pastor. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, y su pecho y sus brazos la plata, su vientre y sus muslos de bronce. Correcto. Ahora mire, hermano Roberto, ayúdenos por favor con los siguientes dos versículos. Amén, pastor. El 33, ¿verdad? 33 y 34. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Y mire lo que sigue después, dice. Entonces, dice, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, dice, y fueron como tamo de las eras del verano, y se llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es básicamente lo que es el sueño. Ahora, mire, ya cuando entramos ya a los detalles de la interpretación del sueño, mire lo que sucede. Tenemos, por ejemplo, que mire, hermana Rocío, si nos lee, por favor, esos dos versículos, el 37 y el 38 del capítulo 2. Amén, pastor. Mira, Tú, oh rey, perdón que no puedo ver muy bien ahorita. Tú, oh rey, ok. eres de rey, es que no, tú, oh Vaya, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. correcto. Entonces vea que en la imagen, en el sueño de Nabucodonosor, dice que veía una imagen que tenía una cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los dedos de los pies, dice, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Después Nabucodonosor veía en el sueño, dice que tenía una piedra, dice que pegaba en la base de la imagen caía, pero que después esta piedra crecía y llenaba toda la tierra. Cuando Daniel le comienza a dar la interpretación al rey Nabucodonosor y le dice, mira, ¿y esa cabeza de oro quién es? Le dice, esa cabeza de oro eres tú.
porque lo que usted va a ver ahorita es precisamente la extensión que tenía el imperio babilónico. Esa extensión es la que usted ve acá en morado, mire. ¿Ve? Si usted ve los países que están involucrados, por ejemplo, acá está, por ejemplo, Ur, que era donde vivía Abraham, está Harán acá arriba, está la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la época de Nabucodonosor, como Canaán fue conquistada y dice que la gente fue llevada cautiva a Babilonia y de allí también fue que fueron elegidos Daniel y sus amigos. Hay una cosa bien interesante en esto, no es que solo los llevaron a ellos cuatro, se llevaron un montón de gente, pero las escrituras, específicamente en el libro de Daniel, se centra en Daniel y en sus amigos, hacer los cuatro, ¿va? No porque debieron llevarse mucha gente más. Entonces cuando Daniel le dice, mira, ¿y esa cabeza de oro quién es? Ese eres tú. Ese es tu imperio que dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, pero le da la explicación, porque el Dios del cielo te ha dado reino. O sea, no te andes creyendo de que porque sos muy salsa, ¿va? Vos estás ahí porque Dios te ha puesto en esa posición. Ahora, antes de que sigamos, yo quiero que note una cosa. A medida que vayamos avanzando en los mapas, usted va a notar una cosa, que cada imperio que va siguiendo incluye al otro. O sea, incluye el territorio anterior y un pedazo más, ¿verdad? Esa es una constante que usted va a notar en los mapas, de que cada uno de los imperios incluye al anterior y un pedazo más. Entonces, en extensión eran más grandes, pero en efectividad de poder eran menores. Por eso es de que a medida que va avanzando la descripción de la imagen, menciona pues de que los materiales eran de menor calidad. Entonces, en este caso, primero se le da esa parte de la interpretación cuando le dice tú eres esa cabeza de oro. Ahora mire lo que sucede en este caso. Hermano Milton, léanos por favor el versículo 39, es el que está en pantalla. Amén, pastor. Dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Correcto. Ahora mire qué es lo que sucede, por ejemplo, si nosotros vemos eso en el mapa. Si nosotros vemos eso en el mapa, mire, y aquí usted lo ve, que qué es lo que sucede. Estamos hablando acerca de la parte de Babilonia que estaba aquí. ¿Qué hace? El imperio medo-persa abarca todavía más y el imperio griego, ya después en su extensión, abarca todavía un poco más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se da esa situación de que cada imperio a nivel de territorio va, digámosle así, como extendiéndose, ¿no? Vean que en ese caso los medos y los persas pues llegaron casi hasta la frontera con India, si lo vemos en Asia. En el caso de África, pues abarcaron buena parte del actual Egipto y en esta parte que todavía es Asia, abarcaron lo que hoy es Turquía, ¿verdad? O sea, toda esa región. Ya los griegos pues abarcaron esta parte donde está aquí de Grecia, pero ¿qué es lo que sucede? Se va dando la situación esa de que Daniel le va explicando cada una de las cosas. ¿Por qué es importante entender de que la fecha de Daniel es el 605? Porque si es 605, entonces es profecía. Y si es profecía, entonces una de las cosas que hace esto precisamente es ¿cómo le diría? Lo que le hace es que le da un voto de calidad a las escrituras como palabra de Dios. ¿Por qué razón le da un voto de calidad a las escrituras como palabra de Dios? Porque hacer esto de predecir los imperios que vayan a venir en el futuro, si no es por revelación de Dios, no hay manera de hacerlo. Por eso es que a los críticos les interesa que la fecha sea en el 165 y no en el 605, ¿verdad? Esa es parte de por qué el alegato de ellos, a pesar de que no hay evidencia precisamente para sustentar lo que ellos dicen, sino que la evidencia está a favor del 605. ¿Qué razón? Porque si fue en el 605, entonces Daniel escribió profecía. Y si la profecía se cumplió, entonces la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ese es el asunto. ¿Por qué los críticos tratan de restarle precisamente mérito a Daniel como profeta, a pesar de que la evidencia histórica precisamente está a favor de que no solamente Daniel escribió entre el 605 y el 536, sino también el hecho de que Daniel haya hecho todas estas predicciones, que algunas de ellas se cumplieron inclusive aún hasta después de muerto él?
Ese es un asunto bien importante. ¿Alguna pregunta aquí antes de que sigamos? Todos vamos, a ver, veamos, hermano Heriberto, dígame. Hermano Heriberto. Sí, pastor. Será parte que no lo toman como profecía porque directamente estaba hablándole solo al rey, no como los demás profetas que le hablaba al pueblo. Fíjese de que, vaya, por ejemplo, uno de los alegatos es ese, que por ejemplo en el canon hebreo, ¿qué es lo que sucede? Daniel no está ubicado entre los profetas, sino que en el canon hebreo está ubicado entre los libros históricos. Entonces, como está ubicado entre los libros históricos, es donde los críticos vienen y dicen, no, es que lo que pasa es que Daniel no era profeta, sino que Daniel lo que hizo fue, digamos, mire la lógica que ellos tienen. La lógica de ellos es que Daniel escribió en el 165. Agarró toda la historia para atrás y le dio forma de profecía. Vaya, sería como que nosotros ahorita empezáramos a decir, mire, fíjese de que va a haber una Primera Guerra Mundial y va a haber una Segunda Guerra Mundial. Pues sí, pero ahí porque nosotros ya sabemos, pues. Entonces, hay quienes piensan que Daniel hizo eso. Pero, ¿por qué razón eso no es un argumento de peso para llevar el libro de Daniel al 165? Porque una de las cosas que tenían los israelitas era que hacían la distinción entre aquellos, por ejemplo, que eran profetas, así como Isaías o Jeremías, que prácticamente era su oficio de profeta, de aquellas personas que, por ejemplo, que eran hombres de Estado, como por ejemplo Daniel o Nehemías, por ejemplo, ¿verdad? Que Nehemías era copero del rey. Entonces, el que Daniel esté entre los libros históricos no es porque no sea profético, sino meramente por esa clasificación de que, según los judíos, Daniel no era un profeta como Jeremías, pues de que ese era su oficio, no, sino que Daniel tenía su trabajo. Daniel tenía su trabajo. Entonces, como él tenía su trabajo, ahora que tenía ese don de Dios de poder recibir revelación profética es otra cosa, ¿no? Entonces, es por esa razón de que ese argumento de que en el canon hebreo esté ubicado entre los libros históricos no es un argumento de peso como para decir de que Daniel no sea profético. Sí lo es, ¿verdad? Y lo que pasa es que ya también ahorita que nosotros ya tenemos Nuevo y Antiguo Testamento, nos podemos ir dando cuenta de que en realidad sí es una profecía, porque poco a poco se va cumpliendo. No, y fíjese que hay un detalle bien interesante, ya que menciona el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, el Señor en Mateo 24, por ejemplo, habla de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. O sea que según Jesucristo, Daniel es profeta. Así es. ¿Verdad? Según Jesucristo, Daniel es profeta. Entonces, todavía, si usted ¿Qué quiere más un punto... palabras? ¿Cómo? ¿Y qué más palabras que la de él? Sí, no, ahí sí topó tu argumento. Ahí sí topó tu argumento, porque ¿qué es lo que sucede? Jesús identifica a Daniel como profeta, ¿verdad? Entonces es por eso de que el argumento ese de que Daniel haya escrito en el 165, claro, para la crítica es conveniente, va en el sentido de decir, no, mire, si escribe en el 165, entonces es histórico, no es profético. Pero el problema es de que como está la evidencia que lo jala para el 605, entonces es ahí donde, no, mire, entonces ya es otra cosa, porque lo que está escribiendo es profecía. Y si él, viviendo en esa época, Dios le dio la revelación de saber qué era lo que iba a suceder muchos siglos después, bueno, mire, quiere decir de que estamos ante un libro que debemos de verlo con más atención, pues. Debemos de verlo con más atención. Entonces, por eso es en parte la resistencia de la crítica de querer aceptar la fecha que tradicionalmente y que la evidencia histórica sustentan del libro de Daniel en el año 605. Luego fíjese que cuando ya se entra a la siguiente parte del sueño, mire lo que sucede. Por ejemplo, acá tenemos lo que dice el versículo 40. Veamos, hermano Mario, si nos lee por favor el 40. Amén. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Correcto. Entonces, mire qué es lo que sucede, por ejemplo, si vemos ahorita en un mapa. Ahí lo que usted ve es el Imperio Romano. Es el Imperio Romano. Vea de que el Imperio Romano abarcó prácticamente países como, por ejemplo, como España, ¿verdad? Abarcó, por ejemplo, Inglaterra, abarcó inclusive abarcó Francia. O sea, fue una nación mero exagerada, ¿va? Usted ve, por ejemplo, solamente para que se haga una idea,
usted ve que en los eventos de la cruz, a uno de los que hicieron cargar la cruz fue a un tal Simón de Cirene. Cirene está acá, mire, ve, en la parte norte de África, aquí donde estoy moviendo el puntero láser. Ahí está Cirene. Entonces, este Simón, él anda, digámosle así, ahí sí que a él le pasó eso que dice el dicho de que yo pasando iba. Él iba pasando y mira, vos vení para acá que te va a tocar llevar esa cruz. Ahora, los romanos podían hacer eso. Los soldados romanos podían hacer eso. Pero no podían agarrar a alguien de su puerquito para que anduviera todo él cargando cosas, sino que lo más que lo podían hacer que anduviera haciendo eso era 1 milla, o sea, 1600 metros. Era lo más que podían obligar a alguien a que llevase una carga. Entonces ahí usted puede ver, si hacemos un recorrido por los mapas, era lo que le decía, ¿no? De que cada uno lo que va haciendo es que va incluyendo al anterior, y quizás nos vamos a retroceder un poquito solamente para que veamos eso que le estoy diciendo, miren. Vale. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos el imperio babilónico, que cabal es la parte del Medio Oriente. ¿Qué ocurre con el imperio, el imperio de los medos y de los persas? Inclusive en este mapa usted puede ver de que ya se empieza a ver lo que es bueno, en ese caso dice que es el imperio asirio, y luego si seguimos a la otra parte del mapa, ¿qué es lo que sucede? El imperio medo-persa, que es lo que comprende el anterior y un poco más. El imperio griego comprende los medos y los persas y un poco más. El imperio romano, ¿qué es lo que hace? El imperio romano comprende a los otros 3 y un poco más. Ahora, esto es importante porque una de las cosas que nos va a ayudar a determinar es precisamente la última parte de la profecía, que es la que no se ha cumplido. Hasta ahorita, toda esta parte, hasta el imperio romano, ya se cumplió. Y usted nota de que cada imperio que sigue, Babilonia agarra, perdón, Medo-Persia agarra Babilonia y un pedazo más. Grecia abarca Babilonia, Medo-Persia y un poco más. Roma abarca Babilonia, Medo-Persia, Grecia y un poco más. Esto es importante porque una de las cosas que nos va a ayudar a hacer es a determinar, por ejemplo, lo que sigue en la profecía, miren. Y lo que sigue en la profecía es esto que vamos a ver ahorita. Lo que sigue en la profecía es esto. Mire lo que dice, veamos, hermana Rocío, si nos lee esos versículos, por favor, 41, o veamos, permítame. Hermana Ana de Maldonado, si nos lee 41 al 43, por favor. Hermana Ana de Maldonado. Amén, amén, pastor. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como vistes el hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte, permítame, en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Correcto. Entonces vea de que ahorita llevamos la secuencia Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Que después en la parte de los 10 dedos dice que será un reino dividido. Ahora, mire, aquí es donde viene la pregunta. Y estos reinos, porque ya vamos a ver otros pasajes más, y estos reinos o estos 10 reinos, ¿de dónde van a salir? Van a salir del área geográfica que abarcaron los 4 imperios anteriores. Por eso es de que usted se fija, Medo-Persia agarra el territorio de Babilonia y un poco más. Grecia abarca el territorio de Babilonia, Medo-Persia y un poco más. Roma abarca Babilonia, Medo-Persia, Grecia y un poco más. Entonces, ¿de dónde van a salir esos 10 reyes? Esos 10 reyes van a salir precisamente de esa, de esa área geográfica, que abarcaron esos 4 imperios en la antigüedad.
Por eso le mencionaba de que era un punto que es bien importante saber, digámosle así, verlo a nivel geográfico, bueno, y esos imperios qué área comprendieron. Vea de que ya si vemos en el global, aparecen países como Alemania, aparecen países como Francia, aparecen países como Inglaterra. Es por esa razón de que, por ejemplo, cuando se hizo el mercado común europeo, más de alguien dijo, ah, mire, esas son las 10 naciones. ¿Verdad? Porque como ellos abarcaban parte del área geográfica donde estaban esos imperios y esos imperios y un poquito más, entonces por eso es que más de alguien tuvo la pensada de decir de que cuando se hizo eso, y para no de males, de que ellos cuando empezaron a sacar sus primeras moneditas, había una moneda que tenía 3 nueves en la parte de abajo, le digo, más de alguien empezó a sentir de que el anticristo ya estaba por ahí ilustrando los zapatos para salir a destrozar gente, ¿va? No sé si hay algún comentario hasta aquí antes de que sigamos. Todos estamos bien sobre esto que acabo de decir. ¿Todos estamos bien hasta aquí? Bueno, entonces le digo, se da esa situación de que precisamente como el mercado común europeo salió de esa área, entonces por eso a más de alguien le ha echado los ojos al respecto. Ahora mire qué es lo que sucede y vamos a ver otros pasajes más que nos hablan acerca de esos 10 reyes. Mire, por ejemplo, por acá, vamos a ver. Mire, por ejemplo, lo que sucede hablando acerca de esos 10 reyes. Apocalipsis 12:3. Veamos, hermana Rocío, si nos lo lee, por favor. Apocalipsis 12:3 es el texto que está en pantalla. Amén. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Correcto. Entonces vea una de las cosas interesantes, que ese dragón, ¿quién es? Ese dragón es Satanás. Ahora, pero ¿qué dice la historia que lo caracterizaba? Tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos, ¿verdad? Entonces, cabal, los mismos 10 estamos allá viendo en la profecía de Daniel, en el libro de Apocalipsis nos dice, mire, fíjese que esos 10 sujetos, ¿qué va a pasar? En la época de la tribulación, esos 10 sujetos, precisamente una de las cosas que van a tener que, por decir así, su patrocinador espiritual o quien va a lograr que surjan de la manera que el anticristo los quiere, va a ser Satanás. Entonces, esto de que en este caso, cuando se habla acerca de la bestia que sube del mar, ¿qué es lo que sucede? Dice que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Ahora fíjese que este otro pasaje también es bien interesante. Mire, Apocalipsis 17:12. Hermano Milton, si nos lo lee, por favor. Apocalipsis 17:12. Dice, y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora, recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Correcto. Entonces, ¿cómo es que el libro de Apocalipsis, qué es lo que hace? Lo que ya Daniel había hablado acerca de esos 10 reyes y que dice que van a ser esos 10 reyes. Van a ser 10 reinos que van a tratar de unir por medio de alianzas humanas. ¿Qué puede ser una alianza humana? Un acuerdo comercial, por ejemplo. ¿Qué puede ser una alianza humana? Un acuerdo militar, ¿verdad? En el sentido de decir, no, mire, fíjese que vamos a unirnos contra la amenaza de Putin o alguna cosa así por el estilo. No, mire, entonces nos vamos a unir, pero ¿qué va a ser la debilidad? Y precisamente es uno de los problemas de que, por ejemplo, la comunidad europea enfrenta la cuestión de los diferentes idiomas, bueno, situaciones tan banales como las pesas y medidas. Hay países de la zona euro que cada uno tiene mientras unos ocupan el sistema inglés, otros ocupan el sistema MKS y es un solo lío a la hora de las horas al hacer las mediciones. Dígame, hermano Heriberto, por favor. Hermano Ahí Heriberto. sí, donde dice, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Es Sí. literalmente solo para planear lo que van a hacer, y luego me imagino que la misma bestia va a ser la que va a mandar, ¿verdad? Solo va a ser para unir. Sí, no, esa es pantalla. Esa es pantalla. Y mire dónde se ve la pantalla. Léanos, por favor, esa cita que le acabo de poner, Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros,
y a los 3 reyes derribarás. Correcto. Entonces, vea que hay 10 reyes, aparece un 11º cuerno, y ese 11º cuerno, ¿quién es? Es el anticristo. Al principio, pues dice, sí, hagámonos cherádame aquí, no se preocupe de que aquí todo quede en familia, todo quede en familia, pero mire qué es la travesura que va a hacer. Se va a volar a 3. Se va a volar a 3. Podría ser, entre otras cosas, porque tal vez en algún momento se le van a querer revelar, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al querer revelar, se va a dar aquella situación. No, mira, aquí en mi casa mando yo, y si a usted no le gusta, se me va. Entonces, es por eso de que el panorama que nos presenta las escrituras respecto de esos 10 reyes, vemos de que en qué momento van a ocurrir. Van a ocurrir en el momento de la tribulación. Esa parte de la profecía no ha ocurrido todavía. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Menciona Apocalipsis 17:12, dice que esos los 10 cuernos que has visto, dice, son 10 reyes que aún no han recibido reino, dice, pero por una hora, o sea, por un tiempo breve, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, el anticristo los va a agarrar. Y fíjense que hay una cosa bien interesante respecto del anticristo. Porque vaya, yo he escuchado gente que dice, no, y es que yo cuando vea el anticristo yo voy a salir corriendo. ¿Quién sabe? ¿Va? Porque una de las cosas que creerá y que las escrituras muestran es el hecho de que el anticristo va a ser un tipo bien encantador. Bueno, de hecho Apocalipsis cuando lo describe, ¿cómo lo describe? Dice que la gente lo va a ver y va a decir, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, van a decir, mire, este hombre se la sabe toda, ¿va? Este hombre ha resuelto el conflicto de Israel con los árabes, ha resuelto el conflicto de Putin con Ucrania, ha resuelto el problema de China con Estados Unidos. No, hombre, si ese sujeto de plano se la sabe todas. Entonces, lo que va a pasar es precisamente que la gente en la tribulación, lejos de tenerle miedo, lo que van a hacer es que se van a sentir fascinados por él, pues. Claro, al principio van a venir estos 10 reyes, le van a dar autoridad, pero ¿qué es lo que va a suceder? Ya cuando ya tenga la sartén por el mango, miren señores, fíjense que a ustedes 3 no los necesito, así que adiós. Adiós, ya se los derroque, que haga lo que los mate, lo que usted quiera, pero la cosa es de que de los 10, él va a quitar 3. Por eso es lo que decía el hermano Heriberto, ¿no? Prácticamente lo que está sucediendo ahí es una pantalla, pues. Lo que está sucediendo ahí es una pantalla, y lo que va a suceder es que el anticristo va a ocupar a estas 10 naciones nada más para, digámosle así, como una grada para subirse a donde él quiere llegar. Ese es el asunto. ¿Podemos seguir entonces si todos estamos bien hasta aquí? Si no hay alguna dudita, ¿todos estamos bien? Bueno, entonces, a ver, hola. Medio me pareció, quizás solo fue así que activaron el micrófono de repente. Entonces vea usted cómo va agarrando forma la profecía esta de Daniel respecto de. Y fíjese que hay un asunto bien importante, y que tal vez yo quiero llamar su atención a lo siguiente. Si la parte más larga de la profecía se ha cumplido, como Daniel dijo, téngalo por seguro que la parte más corta y que hace falta por cumplirse se va a cumplir. ¿Verdad? O sea que si alguien dice, mira, y vos a la hora y las horas, vos crees que eso realmente va a pasar. Claro, como Daniel fue escrito en el 605, y como Jesús lo llama profeta, y lo que Daniel dijo se cumplió, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la parte más larga de la profecía se ha cumplido, téngalo por seguro que la parte más corta de la profecía se va a cumplir también. No se puede quedar el final sin cumplirse. No, no, y le digo, y a nosotros nos deja un desafío en este sentido de que si alguien dice, mire, y realmente yo puedo tomar la Biblia en serio, pues mire, a la luz de esto que estamos viendo, sí. ¿Tiene que? Sí, tiene que. Bueno, tiene que, empezando por los creyentes, ¿va? Porque a veces los creyentes somos los primeros en, digámosle así, en no querer decir la verdad que nosotros tenemos a la mano. Porque no sé si usted ha visto esta película de Hudson Taylor, que fue el misionero a China. Bien interesante que ya cuando él comienza a predicarles a los chinos, viene uno de los chinos y le dice, mire, le dice, ¿y hace cuánto tiempo cristianos en su país? Le dice.
Y le dice Hudson Taylor, hace cientos de años. Y viene el chinito y le pregunta, ¿y por qué nunca nos habían venido a decir? ¿Verdad? Entonces, no solamente de tomarle en serio, no solamente empezando por nosotros los creyentes, sino que también en el caso del inconverso, si digámosle así, si quiere tener una razón por la cual tomar en serio lo que la Biblia dice, una es esta profecía, ¿verdad? Dígame, perdón. Lo que pasa que yo pienso también de que vemos muchos cristianos que no lo hemos tomado en serio. Y en realidad no estamos tan seguros de que en realidad somos la iglesia. Y si no estamos seguros que somos la iglesia, peligroso el arrebatamiento. Sí, no, le diré, ese es un asunto bien interesante, que nosotros como creyentes somos los primeros que debemos de tomar en serio esto. Somos los primeritos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya nosotros, claro, ¿por qué es que a veces la gente no toma este mensaje en serio? Porque a veces sabemos pastores locos que decimos, no, si es que Daniel no es profético. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Rebajamos la palabra de Dios. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de, no, mire, fíjese que Daniel escribió profecía. ¿Por qué? Porque escribió entre el 605 y el 536. Entonces quiere decir de que Daniel solo vio Babilonia, sirvió en la época de Nabucodonosor y vio una colita de los medos y los persas. Ya a los griegos y a los romanos Daniel ya no lo vio. Ya no lo vio. Ya eso sucedió mucho tiempo después de que Daniel murió. Ahora, claro, en el entendido que Daniel es profecía. En el entendido que Daniel es profecía. Y esa es la razón por la cual muchos críticos tratan de rebajar. Y le digo, yo le recomiendo, por ejemplo, si usted quiere ver ya los argumentos específicos, está ese libro que se ocupa en el Colegio de Teología de Daniel y el Reino Mesiánico. Les cuento, por cierto, yo voy a dar Daniel este año, los jueves a las 7 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se da esa situación de que como Daniel es profético, entonces, ¿qué me indica a mí? Que debo de tomar sus profecías en serio, ¿verdad? Debo de tomar sus profecías en serio. Porque hasta ahora, Daniel ha demostrado que sí, efectivamente era un hombre de Dios y que Dios hablaba a través de él. Y bueno, y no solamente hablaba a través de él, sino que el efecto de su mensaje ha llegado inclusive hasta nuestros días, ¿no? Porque le comento una cosa respecto del Imperio Romano. A diferencia de los imperios anteriores, el Imperio Romano no desapareció del todo, sino que el Imperio Romano solo se fue haciendo débil, pero el Imperio Romano no ha desaparecido. Está en Italia, está débil, pero no desaparecido, que es una de las cosas curiosas. Por ejemplo, Babilonia sí desapareció, Medo-Persia desapareció, Grecia está débil y Roma está débil. O sea, esos dos últimos no han desaparecido, sino que solamente están débiles. Eso es lo único que ha sucedido, ¿verdad? Ese es un detalle que le digo, a la hora de las horas, al analizar esta profecía, hay que considerarlo. Ahora fíjese que se da otra situación por acá, para que vayamos avanzando en esto, y siempre hablando acerca de la interpretación del sueño. Hermano Mario, léanos por favor esa cita del 44 y 45. Amén, pastor. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y por lo que se ve, Nabucodonosor no argumentó en contrario, sino que cuando Daniel le dio la explicación, Nabucodonosor dijo, sí, eso es. O sea, de que da la impresión de que él sí se acordaba, pero no quería que se lo bajaran, ¿verdad? Hay que decir, no, mire, si ustedes realmente dicen que son profetas, me tienen que dar el sueño y me tienen que dar la interpretación.
Pues sí, porque si se le había olvidado, ¿y cómo iba a ser para saber si lo que estaba diciendo era correcto? ¿Verdad? Entonces da la impresión, y es el pensar de algunos, de que lo que hizo Nabucodonosor fue más que todo aquello de decir, no, mire, yo quiero estar seguro de que ustedes no me van a engañar, ¿verdad? Y es por eso de que cuando Daniel le explica el sueño, ¿qué dice Nabucodonosor? Ah, pues sí, eso es. Eso es. Ah, bueno, y no solamente eso, sino que asciende a Daniel a una posición más alta. Entonces, ¿qué le indica eso? Que efectivamente lo que Daniel le dijo era lo que realmente Nabucodonosor había soñado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando habla acerca de, en el versículo 44, que dice, y en los días de estos reyes, dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y que tiene que ver precisamente con la piedra cortada no con mano? Fíjese de que hay algunos pasajes de las Escrituras que hay que considerar en esta discusión. Una es, por ejemplo, lo que dice el Salmo 118, 22, que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a cabeza del ángulo. En los evangelios, el Señor Jesucristo agarra exactamente esta profecía y les hace la pregunta a la gente que no han leído que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, el Señor Jesucristo en los evangelios agarra este Salmo 118, 22 y les dice, señores, ya se los habían dicho, no pueden argumentar ignorancia. Ahora, y fíjese que hay algunas cuestiones respecto de la piedra. ¿Se ha fijado, por ejemplo, que uno de los grandes dilemas, por ejemplo, de que se hace respecto de ese pasaje de Mateo 16, 18, de que cuando Jesús le dice a Pedro, a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Generalmente el debate se hace, y los católicos lo entienden, de que es porque Pedro iba a ser el primer papa, ¿verdad? Pero yo una de las preguntas que hago y que le digo, mucha gente que ha discutido este asunto hace la siguiente observación. Y sobre esa frase, ¿qué se supone que habrá entendido Pedro cuando Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia? Mire lo que Pedro entendió en Primera de Pedro 2:4. Hermana Rocío, por favor. Primera de Pedro 2:4. Amén. Primera Pedro 2:4. Acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Correcto. Mire lo que dice Pedro. Dice, acercando, dice a él. O sea, de que Pedro entendía que la roca es Cristo. ¿Verdad? Ese es un asunto. Pues, si alguien dice, mire, ¿y Pedro qué habrá entendido? Pedro entendió que la roca era Cristo. Y aquí en este versículo, usted lo acaba de leer, que es precisamente lo que Pedro dice. La roca es Cristo, dice. Él es la piedra viva, dice. Y si usted sigue leyendo los versículos después, dice, nosotros también, dice, debemos de ser edificados como piedras vivas. Por eso es de que, por ejemplo, el apóstol Pablo tiene esa frase que dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y mire todavía lo que dice es Primera de Pedro 2, 7 y 8. Dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Citando el Salmo 118, 22. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea, de que las escrituras en ese aspecto son claras. Mire, ¿y la roca quién es? Cristo. Y eso que dice en el libro de Daniel, de que viene una piedra que es cortada no con mano, que le pega la imagen y la bota, y esa piedra ¿quién es? Cristo. ¿Ve? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a destruir todo eso, pero ¿qué es lo que va a hacer? Va a implantar su reino. Esa es, digámosle así, la explicación sencilla, la explicación clara respecto del significado de esa profecía. Veamos una situación por acá. Vamos a dar ahorita un momento para que si alguien tiene alguna pregunta o alguna opinión sobre lo que acabamos de decir, ahorita pues tiene la oportunidad de poderlo decir. Algo que siente usted que no quedó claro y que le gustaría que se pudiese repetir la explicación. Veamos. Pastor, una consulta. Dígame. Solamente fueron 4 imperios los existentes, los que existieron, o fueron más. Fíjese, no, los que están considerados
Los que están considerados en la profecía de Daniel son 4. En Apocalipsis son considerados 7. Por eso es de que, ¿cómo se llama? Por eso es que habla acerca de 7 cabezas y 10 cuernos, porque Apocalipsis considera 7, ¿verdad? Ok. Entonces, por ejemplo, en Apocalipsis está considerado Egipto, está considerado Asiria, ¿verdad? En Apocalipsis aparecen 7, pero es por esa situación. Los que considera Daniel, que para efecto de dónde es que él está, 4. 4, no porque fueron más, no porque fueron más, Según, e inclusive algunos no tan influyentes como estos, ¿va? ok, según la historia, ¿fueron solo los 7 que menciona Apocalipsis o fueron más también? Es que vaya, por ejemplo, ya ve que estaban los chinos, habían países africanos, y fíjese una cosa, ya que usted está haciendo esa pregunta. A veces, por ejemplo, una de las situaciones, yo creo que, ahí está, es que como que tiene falso su audífono, hermano Mario. Bueno, fíjese de que a veces una de las cosas que se considera y que muchas veces cuando se discute esto es, ¿y Estados Unidos dónde está? ¿Verdad? Porque tal vez lo que más de alguien ha tratado de hacer es, digamos, encontrar un pasaje, no que diga directamente Estados Unidos, ¿verdad? Pero por lo menos que dé una idea que se refiera a ellos, por lo menos hasta ahora, digámosle así, hasta donde yo sé, pues no hay un pasaje donde se mencione directa o indirectamente a Estados Unidos, ¿verdad? Los que sí son mencionados un poco, digámosle así, un poco así de colita son los chinos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Apocalipsis se habla acerca de un ejército de 200 millones, ¿verdad? Y da la casualidad de que China tiene ese ejército, ¿verdad? Entonces ahí se da esa situación, de que por lo menos en el caso de China o de, digámosle así, países aliados, pues perfectamente podrían completar la cifra de un ejército de 200 millones. Un día de estos recuerdo que alguien me estaba haciendo precisamente la pregunta esa de Estados Unidos, y una de las cosas que me hacía la observación es que en el caso de Estados Unidos aparece como un poco tras bambalinas, ¿va? Porque hasta ahorita, por ejemplo, si los árabes no le han hecho nada, es gracias a Estados Unidos. Podría ser de que en algún momento, hay algo, y eso hay que hacer la aclaración, son, digámosle así, de aquellas cosas que no están, por lo menos en este momento, no están del todo claras en las escrituras, pero es muy probable que cuando se vaya acercando el tiempo del cumplimiento, eso que nosotros en este momento tenemos oscuro, probablemente en ese momento se aclare, ¿verdad? Porque así se da esa situación, ¿va? No está mencionado Estados Unidos y hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas que las escrituras ha dejado de lado, o por lo menos en el libro de Daniel se concentra más que todo en los imperios que están en esa área de Europa y Asia, ¿va? Esa es la situación. En Vean, el pues mundo conocido de ese tiempo. ¿Perdón? En el mundo conocido de ese tiempo. Sí, porque fíjese de que los chinos, bueno, antes cuando los chinos transmitían más libremente, una de las cosas que ellos se burlaban era, por ejemplo, de las embarcaciones de Colón. Porque ellos decían, no hombre, si esos barquitos de Colón, nosotros en China, dicen ellos, hacíamos viajes con embarcaciones que una sola de ellas era 5 veces más grande que las carabelas de Cristóbal Colón. Entonces le diré, ellos también en su momento en la antigüedad fueron fuertes. Japón, inclusive en la actualidad, en la antigüedad, perdón, Japón en la actualidad fue un imperio muy fuerte, ¿verdad? Entonces ahí es donde se da la situación de que, digámosle así, que las escrituras no nos han revelado, digámosle así, el panorama total, pero nos han revelado a los actores principales. Pero recuerde que como en toda obra teatral hay actores secundarios, ¿no? Entonces es muy probable de que esos actores secundarios vayan surgiendo dependiendo de qué lado de la moneda se van a ir poniendo. Y ya cuando esas piezas vayan agarrando forma, probablemente muchas cosas de la profecía tal vez en este momento no se entienden, en su momento se van a entender mejor. Le voy a poner un caso. Bye. Está el caso de Apocalipsis que, por ejemplo, cuando matan a los 2 testigos, dice que son vistos por todos los habitantes de la tierra. En la época de Juan hubiera sido prácticamente impensable semejante cosa.
En la actualidad, gracias al Internet, puede suceder de que, por ejemplo, a Vladimir Putin le da catarro y nosotros darnos cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vivimos en una época en la que ese pasaje de Apocalipsis es más posible que se cumpla. Cosa que en la época de Juan, eso era impensable, pues. No sé si me explico en esto. Entonces, ahí es donde usted puede darse cuenta de que cómo es que hay situaciones que a medida que se vayan acercando, digámosle así, que se vayan acercando los eventos. Ahorita, ¿qué es lo que ha hecho el libro de Daniel? Darnos los actores principales. A medida que nos vayamos acercando, es posible que vayan surgiendo los actores secundarios también, ya sea los que apoyan, los que se oponen. Dígame, perdón. El nacimiento de los nuevos imperios, digamos. El nacimiento de los nuevos imperios. O sea, Sí, ahorita tenemos prácticamente, digamos que el imperio de Rusia, Estados Unidos, son los imperios más fuertes ahorita. aunque, sí. Pero no se puede dejar de pensar que podrían surgir más. Claro, claro, porque le voy a comentar una cosa, ¿Sabe uno de los países que tiene uranio como parte digamos, como, ¿cómo sería? Minas de uranio. África. Hay países africanos que precisamente el uranio se va a sacar de ahí, ¿verdad? Entonces hay uno que otro actor por ahí que diga, por eso le comentaba, de que tal vez son personajes que en este momento, están ocultos, pero quién sabe a la hora de las horas qué es lo que puede suceder. O le voy a poner otro caso. La mayor reserva del mundo, litio, está, asómbrese, en Bolivia. ¿Y el litio para qué sirve? Para hacer todo lo que tiene que ver con computadoras. Entonces, se imagina usted si de repente Bolivia viene y pone su reserva de litio a, digámosle así, a alguien que le dice, sí, hombre, yo te la compro. Yo te pago todo. Allá vos a tu gente, vos dales educación, dales lo que vos querrás y dame a mí la oportunidad de exportar el litio, de explotar el litio, ¿verdad? Entonces, son situaciones, fíjese que vaya, por ejemplo, yo leía la historia, no leía, sino que veía un documental, por ejemplo, donde, fíjese las rarezas de la historia, ¿va? Que explicaban, por ejemplo, con la cuestión esta del Hindenburg, el este dirigible que tenían los nazis. Para ellos era el orgullo de la tecnología nazi que ellos decían, no, mire, si es que aquí nosotros somos los más tecnológicos del mundo. Pero el Hindenburg funcionaba a base de hidrógeno. El hidrógeno tiene un pequeñísimo problema. Es aquello de mírame y no me toques porque exploto. Resulta que en ese tiempo se había descubierto el helio. ¿Sabe dónde? En Estados Unidos. Pero entonces Estados Unidos dijo, yo no le voy a vender helio a Hitler para que nos siga humillando de que ellos tienen la máquina voladora más grande del mundo. Y no se lo vendieron. Entonces, claro, cuando el Hindenburg explotó, entonces prácticamente los nazis, para ellos fue un motivo de vergüenza y dejaron de construir eso, pues. Entonces, hay dentro de todo eso, hay algunos que otros entretelones de que, por eso le comentaba, ahorita Daniel, ¿qué es lo que ha hecho? Presentarnos a los actores principales. Quién sabe si más adelante vayamos conociendo los actores secundarios y de ahí vayan agarrando forma estos 10 imperios que menciona tanto Daniel como el libro de Apocalipsis. Veamos una última pregunta antes. ¿Cómo? Hay que esperar las nuevas temporadas. Sí, hay que esperar las nuevas temporadas. Le voy a comentar cuál va a ser el tema de la próxima semana. Le voy a comentar cuál va a ser el tema de la próxima semana. El tema de la próxima semana es este, mire, ve, el libro de los Salmos. El libro de los Salmos. Fíjese que le voy a decir, le voy a dar el spoiler para que no me lo vea así feíto. El libro de los Salmos, fíjese que una de las cosas que tiene es profecías. El libro de los Salmos tiene varias profecías. La otra de las cosas es de que en el libro de los Salmos hay un montón de términos un poco raros, como esa palabra misteriosa de Selah, que aparece en el libro de los Salmos. O inclusive hay un Salmo 151, 152, 153,
hay hasta 156. Nuestra Biblia tiene solo 150. Entonces, hay algunas cositas respecto del libro de los Salmos que se va a dar cuenta de que ya cuando empecemos a ver el tema, se va a dar cuenta de que el libro de los Salmos es un libro por demás interesante. Es un libro por demás interesante. Así que ese va a ser el tema que vamos a tener para la próxima semana, el 11 de enero, como tenemos ahí en el horario, a las 7 de la noche, 9 Venezuela, 10 Argentina. ¿Verdad? Así que así es como está el mundo. Así es como está el mundo. Así que para terminar, vamos